Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo. Comprobamos que ha hecho falta más de un cuarto de siglo para que el mecanismo para los tribunales penales internacionales de la ONU resuelvan la condena de cadena perpetua al criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic por la masacre de Srebrenica. Al menos 8.000 personas asesinadas. Les daremos los detalles de una macrorredada en todo el mundo con distintas organizaciones policiales y con un balance de más de 800 detenidos. Se trata de una operación global contra la comunicación cifrada que afecta a unas 300 organizaciones criminales. El escrutinio en Perú va a mantener la tensión varios días más y empiezan las quejas de fraude en el equipo de Keiko Fujimori cada vez que el candidato de izquierda Pedro Castillo toma ventaja. Es la ya anunciada senda de Trump en el caso de que Perú haya votado en contra del neoliberalismo. Hoy, además, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a Bogotá y Cali, donde se han denunciado acciones de violencia policial y asesinatos cometidos por hombres armados que actúan al lado de fuerzas policiales y actos vandálicos durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Pero tenemos bastante más. Les ofrecemos ahora las claves del día en 20 minutos. Más de 800 detenidos en una espectacular operación internacional contra bandas criminales que utilizaban comunicaciones encriptadas. El izquierdista Pedro Castillo aventaja en el escrutinio a la derechista Keiko Fujimori. Las presidenciales peruanas se decidirán por un puñado de votos. Der Spiegel revela que el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, pretendía distribuir mascarillas de escasa calidad entre personas sin hogar. Grecia declara a Turquía país seguro para devolver refugiados. El gobierno griego lo presenta como una garantía contra los traficantes de personas. Espectacular golpe policial al crimen 2.0, el que utiliza el encriptado de las comunicaciones para planear y perpetrar sus fechorías. Al menos 800 personas han sido detenidas en una vasta operación internacional que ha permitido salvar más de un centenar de vidas, según el FBI. Las fuerzas del orden se han incautado de decenas de toneladas de droga y de numerosas armas. Los arrestos llegan tras 18 meses de investigación y mucha cooperación policial. Esta coalición internacional, con el apoyo continuo de Europol, ha llevado a una de las mayores y más sofisticadas operaciones policiales realizadas hasta la fecha en la lucha contra las actividades delictivas codificadas. En el mundo actual, la delincuencia sigue traspasando las fronteras internacionales, por lo que las fuerzas del orden deben hacer lo mismo. La operación Escudo Troyano es un brillante ejemplo de lo que se puede conseguir cuando los socios internacionales encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo trabajan juntos y desarrollan herramientas de la última generación para detectar, desbaratar y desmantelar organizaciones delictivas transnacionales. Narcotraficantes, asesinos a sueldo, contrabandistas, ladrones, más de 300 organizaciones criminales se han visto afectadas por la operación, que fue posible gracias a la astucia de agentes del FBI y de la policía australiana que entregaron cientos de aparatos de encriptado a las bandas, haciéndoles creer que nadie podría espiar sus comunicaciones. Por un puñado de votos se mantiene al frente del escrutinio de las presidenciales peruanas el candidato Pedro Castillo, del izquierdista Perú Libre, a la espera del recuento de algo más de 3.000 actas correspondientes al voto exterior y a las zonas rurales más remotas del país. Tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular y ser el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano. Por su parte, la candidata de la derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, alimenta las sospechas de un supuesto fraude. Han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupa, que creemos que es importante evidenciarlo y, sobre todo, convocar también a los ciudadanos para que nos ayuden a saber si existen otras irregularidades más. La Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa con su trabajo, mientras los peruanos esperan a conocer el definitivo veredicto de las urnas en unos comicios en los que cada voto puede ser decisivo.
No es un comité de bienvenida, sino una pequeña muestra de las ampollas que levanta en ciertos sectores de México la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Horas antes de su reunión con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, decenas de personas protestaron contra su visita frente al consulado estadounidense en Tijuana. La administración Biden quiere frenar la inmigración a través de su frontera sur, un objetivo que requiere de la cooperación tanto de México como de los llamados países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y Guatemala ha sido la primera escala de este primer viaje oficial de Kamala Harris al extranjero. Durante su reunión el lunes con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, la número 2 del gobierno estadounidense habló con franqueza. Quiero ser clara con la gente de la región que está pensando en hacer ese peligroso viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México. No vengan. No vengan. El viaje de Harris es una auténtica prueba de fuego para la difícil misión que le ha encomendado el presidente Joe Biden: atajar las causas que provocan una migración masiva de habitantes en sus vecinos del sur. La vicepresidenta dispone de un paquete de ayudas de $4.000 millones para invertir en una región azotada por la violencia, la pobreza y la corrupción. Según la ONU, unos 10 millones de personas, el 30% de la población del Triángulo Norte, necesitan ayuda humanitaria. En Colombia, el Comité Nacional del Paro suspende las negociaciones con el gobierno alegando que este está retrasando adrede la firma de un preacuerdo de garantías para las protestas. También exigen que el presidente Iván Duque se disculpe por los excesos policiales en las manifestaciones de las últimas 6 semanas, en las que han muerto decenas de personas. Nosotros dijimos, pues este es un diálogo sin resultados, es un simulacro de diálogo. Y si el gobierno no honra con su firma los preacuerdos, pues estamos entonces simple y llanamente no solamente frente a una dilación, sino a una falta de cumplimiento de acuerdos. Nosotros, al gobierno, a todos los colombianos, nos duele cada herido, nos duele cada muerto, nos duele cada persona que está sufriendo en la calle. Por eso aquí estamos y vamos a seguir estando para dialogar. Y vamos a dialogar con quienes están de acuerdo, con quienes a veces están de acuerdo y con quienes están en absoluto desacuerdo. Duque ya ha anunciado un plan para reformar la policía. Este lunes, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha reunido con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. El martes comenzarán una visita de 3 días a Bogotá y Cali para investigar las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que comenzaron el pasado 28 de abril. Desde entonces, la Fiscalía ha contabilizado 20 muertes, que algunas organizaciones civiles elevan hasta 74. 45 de ellas, dicen, fueron consecuencia de la acción policial. Las autoridades hablan por su parte de vandalismo, saqueos y bloqueos de carreteras. Todo empezó por una protesta contra un plan de aumento de impuestos que luego fue retirado. Este verano no habrá operación Paso del Estrecho entre España y Marruecos. El gobierno marroquí ha excluido a los puertos españoles de la operación, invocando razones sanitarias, igual que hizo el año pasado. La decisión supone que los marroquíes que cada verano regresan a su país de vacaciones solo podrán hacerlo a través de 3 puertos, los de Marsella y Sète en Francia y el de Génova en Italia. Esta decisión es un duro golpe para los millones de marroquíes residentes en diferentes países europeos que cada verano atraviesan España en vehículos y embarcan en ferries en distintos puertos para cruzar a Marruecos. De ellos, el más importante es el de Algeciras. En 2019, más de 3.300.000 pasajeros y 760.000 vehículos atravesaron de esta forma el estrecho. La exclusión de los puertos españoles de la operación ocurre en un contexto de gran tensión diplomática entre España y Marruecos. El cierre de las fronteras marroquíes también ha tenido otro efecto nefasto. Más de 12.000 mujeres marroquíes que vinieron a España como temporeras para recoger fresas y frutos rojos se han quedado atrapadas sin poder regresar a su país. Nuevo paso de gigante en la desescalada en Europa. Por ejemplo, Francia retrasa desde este miércoles el toque de queda hasta las 11 de la noche. Autoriza la reapertura del interior de bares y restaurantes y también de los gimnasios.
Hemos tenido durante mucho tiempo este sentimiento de injusticia, claramente el sentimiento de ser un poco como los olvidados. Hemos hablado mucho de los restaurantes sin ocuparnos de los gimnasios. Ahora esperamos reabrir y para bien, que no tengamos que vivir un nuevo reconfinamiento o un nuevo cierre. También Irlanda avanza en la desescalada levantando las restricciones en bares y restaurantes que vuelven a recibir a sus clientes. No obstante, las medidas preventivas son estrictas en ciudades como Dublín, Cork o Galway, con calles peatonalizadas, multiplicando los lavabos públicos y las papeleras en las zonas más concurridas. En España, varias regiones, como Extremadura o la Comunidad Valenciana, inician el registro del certificado digital que promueve la Unión Europea, válido para viajar entre los 27 a partir del 1 de julio. Un certificado que especifica si la persona ha sido inmunizada con la pauta completa, si dispone de un test negativo o si ha superado la enfermedad en los últimos 6 meses. En Italia continúa la vacunación de los más jóvenes, incluso durante la noche, como en Turín, una sesión amenizada por un pinchadiscos. Es la noche Astra Night, venid todos a vacunaros. Una cosa divertida que nos llevamos a casa, una vacuna algo diferente de lo habitual. Música y vacunas, sin pagar entrada y sin receta. Se le acaban las excusas al ministro de Sanidad alemán, el conservador Jens Spahn, quien, según una investigación de Der Spiegel, habría intentado distribuir mascarillas de dudosa calidad entre personas sin hogar, discapacitados y familias con pocos recursos. Las críticas llueven desde el cuartel general de sus socios de coalición, los socialdemócratas, quienes hablan de comportamiento inhumano al tiempo que alguno de sus dirigentes ha llegado a pedir su dimisión. Spahn recuerda que las mascarillas fueron sometidas a las preceptivas pruebas de protección frente a la infección, aunque no obtuvieron la certificación europea. Además, acusa a los socialdemócratas de atacar a los conservadores, coincidiendo con las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt. Sin embargo, la investigación de Der Spiegel concluye que las mascarillas no reunían las condiciones requeridas en la Unión Europea. Durante el trámite de urgencia, no se realizó la prueba de temperatura para verificar su degradación si se exponen a 70 grados centígrados durante 24 horas. Los hechos se remontan a las primeras semanas de la pandemia, cuando Alemania gastó 1.000 millones de euros en mascarillas chinas que no cumplían con los estándares europeos. Se prevé su destrucción, aunque el ministro de Sanidad alemán pensó en darles otra utilidad, según siempre las revelaciones de Der Spiegel. Mal comienzo de la vacunación con Sputnik V en Eslovaquia. En Bratislava, tan solo 60 personas de entre 18 y 60 años recibieron la vacuna rusa el primer día. Es el segundo país de la Unión Europea, tras Hungría, que utiliza la vacuna rusa, que hasta ahora no ha sido aprobada ni por la Agencia Europea del Medicamento ni por la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora no ha habido mucho entusiasmo. La semana pasada, en toda Eslovaquia, 5.200 personas se inscribieron para inmunizarse con la vacuna rusa. Soy de Bratislava, pero tengo muchos amigos en Serbia que ya recibieron la vacuna rusa y todos están bien. Por eso también quiero la Sputnik. Okay. So I want Sputnik. El organismo regulador de medicamentos de Eslovaquia se ha negado a recomendar el uso de la vacuna. El gobierno ha enviado algunas dosis a Hungría para realizar pruebas adicionales. Según el Ministerio de Sanidad eslovaco, los lotes superaron las pruebas. Sin embargo, la viceprimera ministra eslovaca se opone al uso de la Sputnik V. Queríamos que los ciudadanos de Eslovaquia se vacunaran solo con vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento por cuestiones de seguridad y eficacia de la vacuna. Y esto también es importante para los preparativos de los viajes. No todos los países darán por buena la vacuna Sputnik para viajar. A pesar del malestar en el gobierno de coalición cuatripartito eslovaco, hay dos razones principales para utilizar las dosis de Sputnik que se entregaron en marzo.
Han descubierto que la primera mitad de esas 200.000 dosis que están en Eslovaquia van a caducar este mes. La segunda razón por la que Eslovaquia administra y distribuye la vacuna Sputnik V se debe al hecho de que una parte importante de la gente de más edad supuestamente solo querría vacunarse con la Sputnik V. El gobierno eslovaco espera que unas 80.000 personas se vacunen con Sputnik V. El tiempo dirá si se apuntan suficientes personas en las próximas semanas antes de que se alcance la fecha de caducidad de los lotes de Sputnik en Eslovaquia. Johannes Blechberger, Euronews, Bratislava. Bienvenidos. Pocas veces el reencuentro entre los niños y la escuela ha sido tan esperado. Tras más de un año de cierre debido a la pandemia, las aulas han reabierto sus puertas en México a unos 25 millones de alumnos. Se trata de un regreso voluntario y paulatino que ha sido posible gracias al descenso en el número de contagios de COVID-19. El principal objetivo docente es rescatar a los alumnos más vulnerables frente a unas clases virtuales que han acentuado la desigualdad en la enseñanza. Pues cuando tomaba mis clases por línea, de repente se me complicaba porque luego no entendía así los ejercicios o algo. En cambio, cuando estábamos acá, pues era más fácil, ¿no? Era muy fácil para mí de repente. Poco más de 1.600.000 niños, el 6,5% del total, fueron a clase el lunes. Y es que el miedo a la pandemia persiste dentro y fuera de las aulas. Todavía hay temor, sobre todo esta parte de que no han sido vacunados la totalidad de la población, ¿no? Ahorita tienen la seguridad de que todos los que asistimos el día de hoy están vacunados, mis compañeros maestros, mis compañeros de apoyo a la asistencia del mantenimiento de la escuela, pero sí hay todavía mucho miedo de la población, ¿no? Y yo le pregunté a mi hija, oye, ¿estás segura que quieres regresar a clase? Y me dijo, sí, mamá, por favor, mándame a la escuela, ya no aguanto, por favor, ya. O sea, ya quiero ver a mis compañeritos, a mi maestra, y le digo, ok, está bien, entonces le doy la autorización para que regreses a clase. Otros países latinoamericanos como Ecuador o Uruguay también han iniciado esta semana la reapertura progresiva de sus escuelas. En México, que ha registrado oficialmente casi 2,5 millones de casos de COVID-19 y más de 228.000 fallecidos, cerraron en marzo del año pasado, obligando a millones de alumnos a seguir las clases a distancia o en modo virtual. Herido e inmóvil en una cama de hospital. Este niño ha sufrido en carne propia el ataque más mortífero en la historia reciente de Burkina Faso. Ocurrió el pasado sábado, cuando hombres armados, presuntamente yihadistas, atacaron a sangre y fuego una aldea llamada Soljan. Mataron al menos 160 personas, incluidos una veintena de niños. Los supervivientes tuvieron que cavar 3 fosas comunes para enterrar los cadáveres. Mataron sin distinción a mujeres y niños, luego saquearon y quemaron todo. Ocurrió en mitad de la noche. Primero atacaron una posición de voluntarios civiles que colaboraban con el ejército en la lucha contra los yihadistas y después siguieron con la población de la aldea. Los refuerzos del ejército tardaron horas en llegar. En ningún momento estuvimos desbordados. Desde que ocurrió el suceso hemos intentado gestionarlo, se defiende el gobernador del Sahel, la región fronteriza con Mali y Níger donde ocurrió el ataque y la más afectada por la violencia yihadista que ensangrienta el país. Grecia considera a Turquía país seguro para devolver refugiados. El gobierno turco considera que la decisión es un muro contra los traficantes de personas. La estimación de Turquía como tercer país seguro afecta a los refugiados y migrantes de Siria, Afganistán, Pakistán, Bangladesh y Somalia. Los destinatarios de la medida son la gran mayoría de las nacionalidades que llegaron a Grecia a través de las rutas del tráfico ilegal, ya sea por tierra o por mar. La caracterización de Turquía como tercer país es un paso importante para hacer frente a los flujos migratorios ilegales y a la acción delictiva de las redes de contrabando. La decisión ministerial conjunta se ajusta plenamente al derecho internacional y, lo que es más importante, es un paso más hacia la plena aplicación de la Declaración Conjunta Unión Europea-Turquía, que obliga al país vecino a impedir la acción de las redes de contrabando y el paso a Grecia.
En el plano práctico, los refugiados y los inmigrantes tendrían que pedir asilo en Turquía. Según la propuesta del Servicio de Asilo griego, los refugiados afectados no corren peligro en Turquía ni por su raza, religión, ciudadanía, creencias particulares o convicciones políticas. Este acuerdo prevé el retorno a Turquía de todos los migrantes que lleguen de forma irregular a las islas griegas, pero desde el inicio de la pandemia las devoluciones están suspendidas. El hombre más rico del mundo se va de vacaciones al espacio. Jeff Bezos ha anunciado que realizará el primer viaje tripulado al espacio el próximo 20 de julio, tan solo 15 días después de que se haga efectiva su renuncia como consejero delegado de Amazon. Ver la Tierra desde el espacio te cambia tu relación con este planeta y con la humanidad. Solo hay una Tierra. Quiero realizar este vuelo porque es algo que he querido hacer toda mi vida. Es una aventura. Es algo muy importante para mí. Lo hará con la compañía aeroespacial que él mismo creó en el año 2000, Blue Origin, y le acompañará a su hermano Mark, feliz por la invitación, como se ve en estas imágenes. Habrá también un tercer pasajero que debe adquirir su asiento a través de una subasta en la que ya han participado cerca de 6.000 personas de diversos países, alcanzándose ya una puja de $2.800.000, lo que demuestra que aunque se lanza al espacio en un viaje de 10 minutos con una experiencia de ingravidez incluida, Bezos sigue teniendo los pies en el suelo cuando se trata de negocios. Y hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Les dejamos con un no comment en donde Francia envía una pequeña réplica de la Estatua de la Libertad para ser exhibida durante la fiesta nacional estadounidense el 4 de julio. Seguimos con ustedes en nuestra programación y en las redes sociales. Pueden suscribirse en YouTube si quieren recibir notificaciones en el momento. Gracias por su tiempo. Hasta mañana.